título de la predicación hoy es Cultura del esfuerzo. Seguramente no es un título muy original, yo lo he copiado, pero bueno, si hay alguien de Valencia que nos está viendo, que seguro que sí, reconocerá enseguida ese lema, porque es el lema del Valencia Basket, del equipo de Valencia, de baloncesto, ¿no? Y yo, digamos que lo conocí o me familiaricé con él hace unos años en una final de la ACB que el Valencia ganó al Madrid, y en todo su pabellón, ¿no? se veía esa frase, ¿no? Como que era algo que estaba muy claro para el club, para los aficionados, ¿no? de cultura del esfuerzo, ¿no? que era un equipo que tenía que trabajar duro para conseguir sus objetivos, ¿no? En esa final o en esa temporada el presupuesto del Valencia Basket era de 13 millones de euros y el del Madrid era de casi 30, ¿no? Y aún así el Valencia consiguió ganar esa CB, ¿no? Y fue una especie de hito, pues porque, bueno, por la diferencia que había a priori entre los dos equipos, ¿no? Y recuerdo que me gustó mucho, ¿no? esa idea de trabajar y hoy quería hablaros sobre este tema, ¿no? sobre el esfuerzo, ¿no? Sobre la necesidad de trabajar, de esforzarte en tu vida para obtener tus objetivos, ¿no? Hoy en día yo creo que no es un valor que se tenga muy en cuenta, ¿no? Que a primera vista te puedas encontrar por ahí, ¿no? Yo creo que hay otros valores que están más a flor de piel, ¿no? en la sociedad, ¿no? Como puede ser el éxito, quizás, el dinero, ¿no? Y bueno, el tener muchos fans o muchos seguidores, ¿no? Tener una imagen así como muy desarrollada y que sea atractiva para los demás. Y hoy en día es lo que hay, ¿no? Yo creo que tampoco, no sé si es necesario luchar contra ello porque es algo que impera en toda la sociedad y que todo se mueve en torno a eso, ¿no? Todas nuestras motivaciones, todos nuestros objetivos van un poco inconscientemente hacia esos valores, ¿no? Y la realidad es que si tú rascas un poco, ¿no? en la gente que a priori ha conseguido llegar hasta ahí, te das cuenta de que detrás hay mucho trabajo, mucha dedicación, hay mucho esfuerzo, ¿no? Para mí lo más gracioso es cuando te encuentras a un youtuber, ¿no? Para la gente de mi generación, yo estoy ahí un poco en el límite, es casi como gente que no hace nada y vive de ello, ¿no? Para gente más mayor, para mis padres eso es una locura, o sea, no entienden cómo alguien pueda ganarse la vida mínimamente así. Para la gente más joven que yo creo que no se lo plantean tanto o que les parece más normal, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hablas con ellos, yo no he hablado con ninguno, ¿no? Pero bueno, cuando escuchas alguna entrevista o a veces que toman así un talante quizás más, pues no sé si más pedagógico o más social o cómo llamarlo, ellos te dicen que trabajan mucho y que le dedican mucho tiempo, muchas horas y que un trabajo como ese, en realidad pues tiene detrás mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio también, ¿no? Que incluso aquello a lo que aspira mucho de los jóvenes hoy en día, ¿no? o de las generaciones que vienen por detrás y que aparentemente es ganar dinero por publicar un vídeo a la semana, un vídeo de 15 o 20 minutos o de lo que sea, o simplemente por estar jugando delante de una pantalla y grabar ese juego, ¿no? Eso detrás, pues bueno, lleva mucho trabajo, lleva muchas ideas, lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y yo creo que es algo que deberíamos aplicar de alguna manera también a nuestra vida como cristianos, ¿no? Es cierto que la fe es un regalo, que la salvación nos viene dada y que menos mal, ¿no? Porque no seríamos capaces nosotros de alcanzarla nunca. Y yo creo que está bien vivir así, ¿no? Vivir sabiendo que es Dios el que ha hecho el primer movimiento o el único
y que es Él quien nos da la vida, quien nos llama por nuestro nombre, nos hace hijos suyos y quien de alguna manera nos garantiza la eternidad, ¿no? O al menos su amor, ¿no? El que su amor esté disponible y su abrazo y su ternura y todo. Y nosotros ahí, yo creo que no tenemos que hacer mucho, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia y bueno, sí que hubo quizás en mí un mover, ¿no? Una apertura hacia una necesidad, ¿no? Hacia ese amor de Dios, pero conozco otra gente que no, que otras historias que se encontraron, ¿no? De sopetón con eso, que se encontraron con Dios, que se encontraron con esa salvación y ya está, ¿no? Eso es algo que es así, que es regalado. Y yo creo que eso, que tenemos que vivir desde esa perspectiva, ¿no? De que esa parte de la salvación y de la fe es gratuita. Pero a la vez yo me doy cuenta, sobre todo con el paso de los años, que hay otra parte, que no sé muy bien si se puede negociar con ella o no, que requiere de un esfuerzo por nuestra parte, ¿no? Ya en la escritura nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Constantemente, ¿no? Ese encuentro con Jesús que va seguido de una petición, ¿no? De un mandato, ¿no? El encuentro es gratuito, tú te encuentras con él, pero es muy difícil mantenerte en la fe si no empiezas a tomar una cierta iniciativa, ¿no? Con tu vida, contigo mismo, con la gente que te rodea. Jesús siempre, pues eso, ¿no? Llama, ¿no? Cuando se encuentra con Pedro, ¿no? Ven y sígueme, ¿no? Yo te haré pescador de hombres. Amaos los unos a los otros, ¿no? Incluso me acuerdo cuando el momento este de cuando están en el huerto de Getsemaní, ¿no? Y Jesús se retira a orar y les pide a los discípulos que esperen, ¿no? Que oren, que se mantengan despiertos, ¿no? Que ellos luego son incapaces de hacerlo, ¿no? No. Y es algo como tan, no sé, lo leía antes y me parecía algo tan cercano a mí, ¿no? Simplemente mantenerte despierto, perder unas horas de sueño por el Señor, ¿no? Ya sea pues rezando, ya sea preparando una predicación, ya sea organizando un encuentro o ya sea simplemente pues haciendo una llamada de teléfono, ¿no? Que no puede esperar. Yo creo que la fe siempre nos pide esa parte de implicar nuestra vida, de dar una parte de nosotros mismos que de normal quedaría guardada, ¿no? Quedaría quizás en el sofá de nuestra casa o delante del ordenador o en la cama. Ese tiempo que nos guardaríamos para nosotros mismos, pero que estamos llamados a entregarlo, ¿no? Y de alguna forma para vivir nuestro cristianismo, nuestra fe en plenitud es necesario dar ese paso. Es necesario que pongamos energía, que pongamos la carne en el asador y que no negociemos con ello, que simplemente lo entreguemos. Hace muchos años, lo decía Ricardo Arjona, ¿no? Yo creo que una de sus primeras canciones, o al menos una de las que tuvo más éxito, ¿no? Él decía que Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Y es cierto, o sea, Jesús siempre te pide que haya una acción, ¿no? En tu vida. No es algo, la fe no puede ser algo pasivo, simplemente recibir y estar esperando, ¿no? Los dones de Dios y pues el sentirte bien, el sentirte amado, el sentirte salvado, no te puedes quedar ahí, porque yo creo que de alguna manera eso se va pudriendo, ¿no? Y va haciendo que en ti como que pierdas la necesidad de vivir eso, ¿no? El otro día me decía mi hijo que se había dado cuenta que todo aquello o sea, que siempre queremos lo que no tenemos, que cuando tenemos algo ya dejamos de quererlo y queremos otra cosa, ¿no? Y es cierto, al final en la vida siempre tenemos que andar moviéndonos hacia aquello que queremos lograr, ¿no? Que queremos encontrar. Y la fe también tiene esa parte, ¿no? Yo creo que cuando te planteas qué es lo que tiene que ser tu vida, cómo puedes vivirla aquí, necesitas marcarte objetivos y necesitas que esos objetivos estén cerca de la voluntad de Dios, ¿no? y caminar hacia ellos. Pasa en la fe y pasa en la vida también, ¿no? O sea, al final, en tu trabajo, en cualquier labor que quieras desempeñar, te va a exigir ese esfuerzo, ¿no?
ese renegar de una parte de tu bienestar y darte a los demás, los hijos, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y todo ello, yo hacía un poco la comparación o el símil con la fe, ¿no? Todo ello es bueno, o sea, todo ello te da sus compensaciones, ¿no? No significa aquí sufrir por sufrir y martirizarte y darte, ¿no? O sea, yo pensaba en los hijos, por ejemplo, ¿no? Y probablemente no haya nada más grande, ¿no? Aquí que el sentir que pues el amor de tu hijo, el sentir que viene y te da un abrazo, pues simplemente porque es algo que sale de él, ver cómo es capaz, ¿no? de superarse ante sus ante sus miedos, ante sus propios retos, ¿no? Cómo se van desarrollando, cómo maduran. Es algo precioso y que te llega muy dentro, ¿no? Muy en el corazón, ¿no? Que lo vives de una forma muy intensa. Y a la vez, pues están esas noches sin dormir, esas peleas, esas explicar una vez lo mismo, ese que te pregunten una y otra vez, y el dedicar tu vida a ellos, el organizar tus horarios. Eso está ahí, ¿no? Es una balanza que yo no sé si llega a alcanzar un equilibrio, pero que tiene sus compensaciones también, ¿no? Y al final en nuestra vida tenemos que estar jugando siempre con eso, ¿no? Siempre con esas compensaciones y siempre con esa, bueno, pues con ese esfuerzo y ese trabajo de poner al servicio de los demás o de los objetivos que queremos lograr nuestra propia vida. Y cuando hablamos de la fe, a mí me parece importante ser honestos con esto. Me parece importante porque en realidad pues es cierto que Dios es lo más grande que te puede pasar en la vida. Yo creo que eso es así. El reconocer, darte cuenta de esa realidad, ¿no? Y vivir de cara a ella es lo más grande, y así yo creo que hay que presentárselo a la gente. Pero la experiencia me dice que no conseguimos calar ahí, ¿no? Que no conseguimos que cale en la gente esta idea, o al menos no les parece atractiva. Yo no sé muy bien por qué. Supongo que porque la gente vive como en otra realidad o con unas necesidades quizás más superficiales, ¿no? Y entonces no les lleve a plantearse otras cosas, ¿no? Sino que necesitan aquello que pueden coger, que pueden tocar, que pueden sentir al momento. Y Dios no funciona así. Y cuando nosotros lo presentamos, tenemos como esa tendencia a presentar pues todo esto que es bueno de Dios, ¿no? Pues ese amor, esa ternura, esa confianza que podemos tener en Él. Y es necesario, ¿no? Pues porque es la parte o la compensación de todo esto. Pero yo creo que hay que ser honesto también y decir que seguir al Señor es un camino duro, y que si quieres vivir esa fe de una forma real y coherente, te va a llevar, vas a necesitar renuncias, y está bien. O sea, es que lo que decía antes, es que en realidad cualquier cosa que quieras vivir de una forma plena y honesta en este mundo, pues va a conllevar sacrificios y va a conllevar renuncias, y vas a tener que dejar otras cosas, ¿no? Y la fe es también así. Y yo creo que en ese mantra, ¿no?, que tenemos nosotros, que nos gusta tanto de vivir en verdad, es necesario presentar una fe real, ¿no? Una fe que te cambia la vida, que te salva, que te lo pone todo patas arriba, y que es incomparable, pero una fe que te va a exigir, que te va a pedir que entregues tu vida en la medida en la que cada uno nos toque, que eso digamos que es la parte que no sabemos o que vamos descubriendo, ¿no? Según vamos recorriendo el camino, pero que va a ser así. No es bueno que tú a alguien le presentes algo y te quedes con esa otra parte, ¿no? Y que ya una vez que va avanzando y tal, se lo vayas encontrando, ¿no? O sea, se lo vaya encontrando y pueda sentirse un poco, bueno, no sé si engañado. Aunque también es cierto que tampoco es responsabilidad nuestra, ¿no? Al final, el que te encuentres con Dios y en cómo vivas eso, pues es una historia entre cada uno y Dios. Pero bueno, que me parece importante hablar de esta cultura del esfuerzo, ¿no? En
dentro de la iglesia, ¿no? Y saber que es así y ya está, que no hay que no hay que renegar, ¿no? Eso sería también renegar de lo que fue la vida de Jesús, de lo que fue la vida de los apóstoles, de lo que fue la vida de tantos mártires, ¿no? A lo largo de la historia, y de lo que es la vida hoy en día pues en la realidad de la iglesia, ¿no? Con tanta gente sirviendo, con tanta gente entregando su vida, ¿no? Yo pienso mucho pues uy, se está poniendo rojo esto, Iván. En tanta gente, ¿no? Sacerdotes sobre todo, ¿no? Que tú les ves que entregan su vida, que están disponibles 24 horas, y eso sí, un día tras otro, ¿no? A mí me parece algo muy duro, pues porque conoces sacerdotes y sabes que su vida es complicada y que al final son muy incomprendidos en la gran parte de los ámbitos en los que se mueven, ¿no? O de esta sociedad, y aún así están ahí, ¿no? Pues han hecho esa opción y la viven así. Y bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? Reconocer eso. En la comunidad pasa lo mismo. O sea, si tú al final, y la comunidad porque es lo que yo vivo, si vives tu fe desde una parroquia o desde un movimiento o desde donde sea, te va a suceder lo mismo, ¿no? La comunidad te va a exigir porque su propia dinámica y su propia manera de funcionar necesita de la vida de la gente. Yo recuerdo que hace muchos años, Ainhoa y yo estuvimos 3 semanas, casi un mes, visitando la comunidad del Camino Nuevo en Francia, ¿no? Estuvimos en una abadía un poquito al norte de Burdeos, creo que estaba, y pasamos ahí 3 semanas, ayudándoles, ¿no? La dinámica era, la primera semana estuvimos preparando un encuentro que tenían ellos organizado para familias, y luego tenían ese encuentro con las familias, y luego la tercera semana era utilizar toda la infraestructura que se había creado para la propia comunidad para poder como disfrutarlo, ¿no? Como una especie de encuentro comunitario. Y claro, ellos tenían uno de sus compromisos es que tú entregas una semana de tus vacaciones al año para servir a la comunidad. Y por allí cada semana iban pasando unas personas, ¿no? Como que entregaban esas. Pero nosotros nos comimos las 3 semanas. Entonces, o sea, trabajamos mogollón. O sea, yo recuerdo, siempre lo cuento, que yo estuve montando una carpa de circo, pero una carpa de circo de verdad. O sea, con 2 mástiles ahí, que hacían falta 15 tíos simplemente para desenrollar la lona. O sea, aquello era brutal, ¿no? Y nosotros estábamos cansados, como además éramos siempre los únicos que nos íbamos a la cama, por eso de los horarios, de vez en cuando nos cruzábamos con alguien por allí y nos veían así la cara, y ellos tenían como una especie de palabra de ánimo que era, siempre se cruzaban con nosotros, como tampoco hablaban mucho español y nosotros francés, lo que nos decían era courage, courage, ¿no? Que nosotros entendíamos un poco el sentido de lo que quería decir, que era como, bueno, pues tira para adelante, ¿no? Pero bueno, significaba coraje, ¿no? Y yo siempre me acuerdo mucho de cuando nos decían eso, y es una palabra que me marcó mucho desde entonces, ¿no? Que se me quedó así dentro, pues eso, ¿no? Ese coraje. Hoy lo busqué en el significado en el diccionario de la RAE, y lo define como impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo. Y me pareció interesante, ¿no? Como hay una parte de decisión, o sea, de ser tú el que decide seguir hacia adelante, ¿no? Como tú decides esforzarte y seguir, ¿no? Y me parecía algo muy chulo para decirnos entre hermanos, ¿no? Esa necesidad de tener coraje, de mantenernos en el esfuerzo, ¿no? De mantenernos en la lucha o en la brecha, ¿no? De seguir para adelante, porque la meta que tenemos, ¿no? o a lo que queremos llegar tiene mucho valor, ¿no? Y todo lo que podamos hacer por ello será poco. Yo pienso en Luis Iguada, que estaban aquí cantando antes, ¿no? En que todas las semanas quedan para ensayar, ¿no? Pues para que luego las alabanzas queden bien. Pienso también, pues en la gente que trabaja para emitir esto, en que el local esté limpio, esté decorado así chulo, ¿no? En la gente en los hermanos que acompañan a otra gente, ¿no? Que les ayudan a desentrañar un poco el hilo de su vida, ¿no? Y que esa pueda seguir
creciendo y pueda seguir pues, desarrollándose, ¿no? de una manera correcta. Hace nada estaba aquí Mili, ¿no? recogiendo la sala de los niños porque acababan de hacer una sesión de Godly Play y se había quedado ella pues recogiendo, ¿no? Y al final en la comunidad todo es trabajo y ese trabajo al final sale de la vida de la gente, ¿no? Sale de quitarle tiempo a sus familias, de quitarle tiempo pues al sueño, de quitarle tiempo al ocio, a las aficiones. Yo que de vez en cuando predico, me acuerdo, cada vez que me toca, cada vez que yo me pongo como un recordatorio, ¿no? La semana antes, y cada vez que entro como en ese ciclo, siempre pienso en Josué, en tantas y tantas veces que Josué ha predicado semana y semana, semana tras semana, semana tras semana. Y yo decía, madre mía, o sea, madre mía. Siento que mi vida es fruto de eso, ¿no? Y que todo ese esfuerzo, al final, yo reconozco aquí pues a gente que se ha beneficiado de ese fruto, ¿no? O sea, de ese esfuerzo, de ese sacrificio, de ese preparar predicaciones, de ese trabajo. Y igual que Josué, pues muchísima otra gente, ¿no? Dentro de la comunidad y dentro de la iglesia. Y al final es el único camino. Es así. Yo creo que sí que es cierto que Dios está detrás de todo, que es el que mueve los corazones y el que es capaz de hacer que todo tenga sentido, pero a la vez es absolutamente necesario que nosotros nos pongamos en marcha y demos de nosotros mismos, ¿no? Hace unas semanas leíamos el domingo el Evangelio de las bodas de Caná, ¿no? Y el sacerdote hizo una interpretación que a mí me llamó la atención. Él explicaba que en las bodas de Caná, Jesús ya sabéis, ¿no? Que está en una boda y se acaba el vino y bueno, pues al final por intercesión de María Jesús convierte unas tinajas de agua que hay ahí en vino, ¿no? Y resulta que es el mejor vino y yo no sé muy bien cuál será, o sea, cuando escribieron esto o cuando esto sucedió, cuál era la intención de Dios, ¿no? Pero este hombre decía que él lo que le llevaba a pensar es que antes del milagro de Jesús había una parte de esfuerzo y de preparación por parte de los novios en esa boda, ¿no? Y es cierto que no sabemos muy bien qué pasó ahí. Sí que los novios se quedaron cortos, sí que eran un poco tacaños, sí que los invitados eran unos castañas. No sabemos muy bien qué sucedió. El caso es que alguien preparó una fiesta y no fue suficiente, ¿no? Y allí cuando se terminó, cuando llegó al límite de lo que era la acción del ser humano es cuando apareció Jesús, ¿no? Y me parece interesante esa idea, ¿no? Esa idea de que Jesús espera a que nosotros hagamos nuestro trabajo y cuando es necesario que Él aparezca es cuando interviene, ¿no? Muchas veces dedicamos mucho tiempo a preparar pues eso, eventos, a preparar pues yo que sé, asambleas o acompañar gente, ¿no? Y tú ves que a veces tu esfuerzo no tiene recompensa, ¿no? No tiene recompensa, no es que tenga recompensa, ¿no? Porque te dé algo, pero por lo menos que sirva para algo, ¿no? Y muchas veces ves como de repente es Jesús, ¿no? Es Dios el que aparece por ahí y lo cambia todo. Y cambia todo lo que parece que iba a ser un fracaso. Y creo que es importante vivir así, ¿no? Vivir sabiendo que por algún extraño misterio Dios espera que nosotros hagamos ese trabajo. Supongo que hay veces que igual no necesita intervenir o no necesita intervenir muy vistosamente, aunque siempre esté ahí. Pero bueno, uno de estos misterios que tiene la fe y que tiene la vida, Dios que podría hacerlo todo por sí mismo, que no necesitaría a nadie, de alguna manera nos pide que nosotros nos involucremos, ¿no? en todo el proceso de la salvación, ¿no? En esta tarea de que su reino consiga aparecer aquí entre nosotros. Y yo hoy, pues bueno, quiero animaros a esto, ¿no? Quiero animaros a trabajar, a esforzaros, a que entre nosotros mismos, ¿no? Nos animemos y valoremos
esta cualidad. Cuando tú quieres ganar musculatura, cuando quieres ganar fibras musculares, la parte importante del entrenamiento ahí es que, o una parte del entrenamiento es que tú tienes que trabajar, trabajar hasta que el músculo falla o quedarte muy, 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 muy cerquita de ese fallo, ¿no? Para que se creen fibras musculares. Para llegar ahí necesitas llegar hasta la extenuación, o sea, necesitas que tú coges una pesa del peso que sea y no eres capaz de levantarla porque tu cuerpo ya no es capaz de levantarla, ¿no? Ahí es donde estamos dando un estímulo para que esas fibras se creen y se generen fibras nuevas y puedas, bueno, pues tener más volumen, ¿no? Hacía este símil porque me recordaba mucho a cómo Jesús en su cruzada del amor llegó hasta el fallo, ¿no? Hasta que ya no pudo dar más, hasta que ya aquello, o sea, no podía ir más allá, y fue ahí donde todo se consumó de alguna manera, ¿no? Cuando él dio su vida. Y toda la vida de Jesús, pensando en él como modelo, fue un darse, ¿no? Fue un buscar a los demás, fue un amar, y terminó en la cruz, ¿no? Terminó en medio de mentiras, de burlas y aún así muriendo por toda esa gente, ¿no? Y yo lo veía, pues eso, como que nuestra vida tiene que llegar de alguna manera muy cerca de ese límite, ¿no? De ese límite de nuestro esfuerzo. A ver, siempre en lo que cada uno se sienta llamado, ¿no? No significa que todos tengamos que hacer lo mismo ni llegar hasta ahí de la misma manera, ¿no? Pero sí que tenemos que dar nuestra vida. Sí que tenemos que tender a no guardarnos nada, y aquello que sentimos que tenemos que dar, darlo. Sin miedo, con confianza. Al final, la confianza es eso, ¿no? La confianza es decir, mira, yo creo que es esto lo que tengo que hacer, Señor. Yo creo que esto está dentro de tu plan de salvación y yo me la juego, y confiando en ti lo pongo en el altar. Y como hizo Abraham con su hijo, cuando justo estaba a punto de sacrificarle, porque él es lo que entendía que Dios le pedía, apareció por ahí ¿no? Un carnero, que al final fue el que se llevó la peor parte de la historia, ¿no? Pero Abraham estaba ahí a lo que fuese, ¿no? Y entiendo que para él tenía que ser eso un gran sufrimiento, ¿no? Y aún así aceptó el reto consigo mismo, y llegó hasta donde Dios le dijo basta. Yo creo que nuestra vida debería moverse en esos parámetros, ¿no? Sabiendo que podemos descansar en Dios, que podemos dejar toda nuestra confianza en Él porque Él no va a fallar, porque aunque reneguemos de todo esto, Él va a seguir a nuestro lado y va a seguir abrazándonos y va a seguir queriéndonos, eso es así. Y a la vez poner en valor bueno, pues esa necesidad de darnos, ¿no? de esforzarnos, de entregar nuestra vida y de ponerla al servicio de Dios, de los demás, y saber que ahí es donde como que se conjuga ese misterio, ¿no? De saber que tu salvación es gratuita, pero aún así tú quieres trabajar por ella porque sabes que es el camino necesario, ¿no? Es como un poco contradictorio, pero es así, ¿no? Yo creo que cuando tú sientes la salvación de una manera así tan gratuita es cuando eres capaz de decir, si es que yo aquí no hago nada, ¿no? Lo único que puedo hacer es compartir lo que se me ha regalado, y lo que se me ha regalado es mi vida, ¿no? Así que yo os animo a que tengáis coraje, a que cultivemos aquí en la comunidad, en la iglesia y en los ámbitos de nuestra vida esa cultura del esfuerzo, y que lo vivamos confiados en que ahí es donde nuestra vida probablemente llegue a su plenitud aquí en esta tierra, ¿no?
Y aquí me quedo, esperando haberos animado. Aquellos que estéis más cansados o que sintáis que vuestro esfuerzo, bueno, no tiene su recompensa, a animaros en el camino, a saber que ahí podéis seguir y nada más.